que fue el primero, aquel que aparece ya de manera precisa en la ley de las 12 tablas, y luego vimos cómo es que para la provincia se fue creando un nuevo procedimiento, un procedimiento que permitiera resolver los conflictos ahí, que fue el procedimiento formulario. Pasado el tiempo hemos estudiado que poco a poco empieza a prevalecer el procedimiento formulario, dada su sencillez, dado que no exige tanta ceremonia, tanta formalidad, tanto uso de memoria. Poco a poco allá en la ciudad de Roma se empezó a preferir el uso del procedimiento formulario y llega un momento en el cual se deja de utilizar las acciones de ley y consecuentemente ya solamente existía el procedimiento formulario. Ya estando en esta época del imperio, en donde el procedimiento formulario es el que prevalece, pues entonces vamos a ver que va a surgir un procedimiento que se conoce como extraordinario. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, gracias, licenciado. Gracias. Bien, entonces hoy vamos a dedicar el periodo al estudio de ese procedimiento extraordinario. Como decíamos, el nombre de extraordinario se debe a que no es lo normal, a que no es lo ordinario, algo así como lo que ocurre con los exámenes, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un calendario de exámenes y si nos sometemos en la fecha y en la hora que se nos señala, estamos asistiendo al examen ordinario. Pero para todas aquellas personas que tienen alguna dificultad para asistir al examen ordinario, pues la facultad les ha otorgado el derecho de poder solicitar un examen extraordinario. Nos damos cuenta, el concepto de extraordinario tiene que ver con algo que es especial, algo que no es de uso general, algo que se va a utilizar únicamente en situaciones excepcionales. Bueno, pues así es como se debe de entender el procedimiento extraordinario. El procedimiento extraordinario se va a utilizar solo para ciertas materias. ¿Y qué materias son las que se van a atender? Fundamentalmente al principio son tres tipos de conflictos, son tres materias las que se van a tratar. Y son estas. Primero, la tutela, es decir, el procedimiento que hay que seguir para poder nombrar a un pater familias como el responsable de cuidar a un niño o a una persona menor de edad que no tenía la capacidad de poder tomar decisiones, bueno, pues eso era la tutela. El procedimiento que había que seguir era el de una tutela. Ese procedimiento se podía seguir en el caso de la vía extraordinaria. Si el conflicto era para determinar quién se podía hacer cargo de un niño, por ejemplo, estamos hablando de tutela y por tanto es un procedimiento extraordinario. Cabía el procedimiento extraordinario en esos casos. También cuando lo que existía era un conflicto sobre a quién le corresponde la obligación de prestar alimentos o quién tiene el derecho de recibir los alimentos. Eh, por ejemplo, hay una persona que no tiene un pater familias que se haga cargo o el pater familias no quiere responder de darle los alimentos correspondientes. Si ese fuera el caso, ese proceso también se podía tramitar como extraordinario. Y el tercero tiene que ver con el estado de libertad. Al hablar del estado de libertad nos estamos refiriendo a los esclavos. Entonces, si la intención era, por ejemplo, por parte de un pater familias dejar en libertad a su esclavo, pues tenía que conseguir la autorización de, de un magistrado, tenía que contar con el aval del Estado para que él dejara en libertad a aquel que era su esclavo. Ese procedimiento que iba a seguir ante el magistrado para conseguir que se tenga como persona a ese que era su esclavo, pues también es un procedimiento extraordinario. Entonces, repitiendo, son tres las materias que se podían tramitar en un procedimiento extraordinario: la tutela, los alimentos y el estado de libertad. ¿Alguna duda? Licenciado, buenas tardes. ¿Qué pasaba con esos esclavos que eran libres? Pues eran libres.
no, no comprendo la amplitud de su pregunta. ¿Eran Ok, libres? Eran personas, ok, gracias. pero no sé si eso es lo que buscaba de respuesta. No, es que como ellos no tenían como cómo subsistir, entonces el paterfamilias se quedaba, lo hacía gente, pero él siempre se hacía cargo de él o él trabajaba aparte para poder conseguir su comida. ¿O cómo era eso? Ya. Lo vamos a estudiar más despacio cuando hablemos de la sucesión, pero algunos esclavos, por ejemplo, eran dados en libertad, eran manumitidos, porque el pater familias tenía interés en que ese esclavo fuera su sucesor. Entonces, como él está interesado en que su esclavo le suceda, lo va a declarar libre y lo va a registrar como ciudadano romano, para que él sea el que después tenga a cargo el patrimonio de ese paterfamilias. En ese contexto podríamos decir que él va a tener por lo menos un mínimo que le va a permitir sobrevivir, porque en su momento va a recibir el patrimonio del paterfamilias, que seguramente no iba a ser muy abundante, porque ya despacio estudiaremos estos temas, pero por lo menos eso podemos adelantar. En otros casos también podía manumitirlo y entregarle algo de su patrimonio, ¿verdad? Como una indemnización, como un pago, como un aporte para el esclavo. Por el otro lado, el esclavo libre también ya podía movilizarse tranquilamente dentro de Roma y por tanto podía emplearse, podía llegar a ser un trabajador, podía ser un campesino, un colono. Ya es una cuestión diferente a la esclavitud. Entonces, aun cuando no cuente con los medios de subsistencia, pues por lo menos es dueño de su propia vida, ¿verdad? Y puede tomar decisiones en cuanto a cómo emplearse para poder conseguir los recursos que le permitan sobrevivir. Entonces, esas eran en general las circunstancias para el esclavo. El esclavo al quedar libre formaba un grupo social dentro de Roma. Eran los libertos, así se les conoció a todos aquellos esclavos que en su momento fueron liberados. Pero esos detalles los estudiamos más adelante. Por ahora nuestra preocupación es el procedimiento, extraordinario, perdón. Bien. Entonces, si no hay más dudas, vamos a hablar ya propiamente del procedimiento, sobre cómo era el camino que se recorría, teniendo presente que solo son tres materias, tres tipos de conflictos los que se podían tramitar en él. Entonces, veamos ese procedimiento. Igual que en el procedimiento formulario, existen algunos momentos previos que considerar previos a la presentación ante el magistrado. ¿Y cuáles eran esos momentos previos? Bueno, pues para que aquellos dos se presenten ante el magistrado, es menester que se haya dado la citación, que se les haya convocado, que se les haya llamado. Entonces, una diferencia que tiene este procedimiento con los dos que hemos estudiado antes es que las partes ya van a comparecer asistidas por un jurisprudente, como lo tenemos acá en la imagen. El actor ya se hace acompañar de un jurisprudente. Se presenta ante el magistrado
Y cuando se presenta ante el magistrado, va a dar a conocer los motivos por los cuales está requiriendo la participación de esa autoridad. Pero una vez está el actor con su jurisprudente, con su abogado, enfrente del magistrado, hace falta llamar al demandado. Entonces viene el momento de la evocatio, que es la citación del demandado. ¿Quién lo va a citar? Ahora quien lo va a citar es el magistrado. El magistrado cita al demandado, diferente a lo que ocurría en el procedimiento formulario, ¿se recuerdan? En el procedimiento formulario, mi vecino había matado mi cabeza de ganado, yo iba con el vecino, le decía, vecino, vamos a ir con el magistrado, el vecino decía, está bien pues, voy a ir, pero asegúreme, garantíceme que va a ir, entonces prestaba una caución, luego le explicaba yo los motivos por los cuales quería ir ante el magistrado, y luego llegábamos los dos ante el magistrado. Ahora no. Ahora resulta que el actor va directamente con el magistrado y es el magistrado el que se va a encargar de citar al demandado. Esto se parece más a lo que ocurre ahora, ¿verdad? Hoy no se trata de que, ay, voy a irle a decir al vecino que vayamos al juzgado. No, yo voy primero al juzgado y luego el juez se va a encargar de llamar al demandado, ¿ya? Lo va a notificar, lo va a citar. Bueno, pues igual ocurría ya en este procedimiento extraordinario. En este procedimiento extraordinario, entonces, una vez el actor ha comparecido ante el magistrado, viene el magistrado y llama al demandado, lo cita, cita al demandado. El magistrado cita al demandado. Esa citación que hace el magistrado, esa citación que se le hace al demandado por parte del magistrado, es la que se conoce como la evocatio. Ahora, ¿cómo se hacía la evocatio? ¿Cómo se hacía esa citación? Existían 4 maneras. La primera se conoce como la denunciación. La denunciación, ¿en qué consiste? En que el magistrado le va a requerir verbalmente al demandado que se presente ante él. El magistrado dice verbalmente, has sido demandado y te presentas conmigo, ¿ya? Es verbal el requerimiento. Ahora, la literis es cuando lo va a demandar por escrito. Entonces hay 2 opciones, ¿verdad? La primera es de forma oral y la segunda es de manera escrita. Entonces, en la manera escrita viene el magistrado y escribe un documento que se lo hace llegar al demandado para que el demandado se entere de que está siendo citado. 2 formas de citarlo, ¿verdad? En una el magistrado lo dice, lo pronuncia, dice verbalmente, y en la otra lo que hace es dar un requerimiento por escrito. Además de esas 2, existían los bandos. ¿En qué consisten los bandos? Los bandos lo que implicaban era que había un pregonero, había una persona que vivía cantando o pronunciándose en las áreas públicas de Roma. Y entonces esta persona era la que iba a decir, se le ha llamado al ciudadano X para que se presente ante el magistrado tal día, tal hora. Era otra forma de notificarle al demandado que tenía que comparecer ante el magistrado. Eso se parece a lo que ahora ocurre cuando se dice que alguien puede notificar por los estrados. Hoy ya no hay una persona que ande por las calles gritando que se haya demandado a alguien entre tantos anuncios que puede estar dando, ¿verdad? Lo que ocurre es que si una persona, por ejemplo, va a ser notificada y no ha señalado una dirección para recibir notificaciones, entonces normalmente lo que hacen los juzgados es colocar la notificación en los estrados. Estrados se le dice a unas como carteleras o pizarrones que colocan en las entradas de los juzgados. Entonces, si hay una persona que no ha señalado dirección para recibir notificaciones en la jurisdicción del juzgado, pues entonces normalmente le van a notificar por los estrados. Quiere decir que con una tachuelita vienen y colocan la notificación ahí, en esas carteleras, con la esperanza de que en algún momento el interesado pase por ahí viendo si no hay una demanda, si no hay un requerimiento, y entonces ahí se va a dar por notificado, ¿verdad? Eso es lo que hoy se hace cuando alguien no señala dirección para recibir notificaciones.
Pero allá en Roma esa era una posibilidad, no era de colocar en los estrados, ¿verdad? Sino de decirle al señor que andaba ahí por las calles haciendo anuncios de todo tipo, que también pudiera en su momento hacer referencia a que estaba siendo notificado o un demandado para que se presentara ante el magistrado. El cuarto elemento era un documento escrito, pero en este caso, ese documento escrito era firmado por el actor. Entonces el actor viene y él prepara el documento y se lo entrega al demandado. Esas eran las 4 formas de notificar al demandado, de citar al demandado para que se presentara ante el magistrado. Bueno, ¿cuántos días corrían desde el momento de la notificación, desde el momento de la citación, hasta aquel en que tenían que comparecer frente al magistrado? Pues 10 días. Si yo he sido notificado hoy, quiere decir que dentro de 10 días tengo que presentarme ante el magistrado. En la época de Justiniano se amplió ese plazo para que fueran 20 días. Entonces, si hoy soy notificado y ya Justiniano ha hecho la reforma, entonces quiere decir que dentro de 20 días tendré que presentarme ante el magistrado para poder aclarar mi situación. Bueno, eso es lo que ha ocurrido para que se pueda dar ya la presencia de los dos ante el juez, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta? Otra vez, el que es demandado ya no comparece solito, va acompañado, hay alguien que lo asiste, un jurisprudente, un abogado, diríamos ahora, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya están los dos. Han pasado los 10 días o los 20 días según el momento histórico en que estemos y ahora ya están las dos partes, cada uno asistidos con su jurisprudente en frente del magistrado. ¿Y qué va a pasar ahora que ya están en frente del magistrado? Bueno, pues otra vez, es un primer momento para el actor. El actor va a tener que dar la narratio, es decir, va a tener que exponer las causas por las que ha comparecido ante el magistrado. Su requerimiento, qué es lo que está peleando, qué es lo que anda buscando, eso lo tendrá que manifestar el actor. Que también, si el actor lo considera, puede dejar en el uso de la palabra a su jurisprudente. ¿Qué ocurre después de haber escuchado al actor? Bueno, pues ahora le corresponderá al demandado. Y el demandado entonces va a hacer uso de la contradictio, es decir, puede oponerse a lo que está pidiendo o lo que está manifestando el actor. Una vez ha ocurrido eso, ya se ha escuchado a las dos partes por parte del magistrado, viene el magistrado y va a dictar la litis contestatio. Nos damos cuenta, este procedimiento es más corto que el que estudiábamos en la clase anterior. Ahora ya viene y dicta la litis contestatio. Pero la litis contestatio ahora ya no va a buscar finalizar la fase in iure, ¿ya? La fase in iure no va a finalizar con la litis contestatio. Se recuerdan, en el procedimiento formulario dicta la litis contestatio y la litis contestatio lo que hace es cerrar el conflicto, dejarlo determinado y dar por finalizada la fase in iure. ¿Para qué? Para pasar al juez. Ahora no. Ahora cuando el magistrado dicta la litis contestatio, lo que sí hace es dejar cerrado el proceso. Ya no puede ampliarse la pretensión del actor. Ya el demandado no puede hacer alguna modificación a su defensa. La litis contestatio está cerrando el proceso, pero ya no finaliza la fase in iure como ocurría en el formulario. ¿Qué ocurre después de tener ya cerrado el conflicto, después de tener bien determinado qué es lo que estos están peleando? Bueno, pues posteriormente a eso, entonces lo que viene ya es el momento en que el magistrado les va a pedir un juramento. Ese juramento va orientado a garantizar que se van a comportar cada una de las dos partes respetando el honor de la otra. Eso quiere decir que en ningún momento van a actuar de manera injuriosa, no van a buscar causarle daño al honor de alguien, no están basando sus pretensiones en mentiras, en calumnias, no, sino que son ciertas. Ese es un juramento. Es el juramento que van a presentar las dos partes y los abogados o los jurisprudentes ante el magistrado. Posteriormente, ya es la oportunidad para que los jurisprudentes
como abogados diríamos ahora, pues fijen primero la pretensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el actor? ¿Qué es lo que anda buscando? Y luego se da la oportunidad para que el abogado del demandante pues haga uso de la contradictio y presente las excepciones que tiene. Una vez se le ha dado la oportunidad a cada uno de los dos, vienen los momentos para hacer la presentación de los medios de prueba. Los medios de prueba por parte de cada uno de los dos, ¿verdad? Presenta sus pruebas el actor, presenta sus pruebas el demandado. ¿Cuáles eran los medios de prueba? Los medios de prueba eran los mismos que en el procedimiento formulario. Aquello que estudiábamos en la última clase de los documentos, los juramentos, los peritajes, la fama pública, las declaraciones, esos mismos elementos son los mismos medios de prueba, son los mismos medios de prueba que se pueden utilizar en este procedimiento extraordinario. ¿Qué hay de particular en este contexto? Algo nuevo que hay en este procedimiento extraordinario es que va a existir la prelación de la prueba. La prelación de la prueba. ¿Y qué quiere decir que hay prelación de la prueba? Quiere decir que no todas las pruebas van a valer igual, ¿ya? Por ejemplo, imaginémonos, y aquí vamos a marcar las diferencias entre este procedimiento extraordinario y el formulario. Por ejemplo, imaginémonos, tenemos un conflicto en donde el mismo ejemplo que dábamos en la ocasión anterior, el mismo ejemplo de la clase anterior. Hay un señor que está demandando que le devuelvan su dinero. El otro señor dice, no, yo ya te entregué dinero, ya te pagué. Y entonces, ¿qué medio de prueba estaba ofreciendo? Un documento. Ahí hay un documento que sí pagó. Pero viene el otro señor y lo que hace es presentar una prueba, una prueba testimonial. Entonces vienen y dicen, hay dos señores que muestran de que esa no es, que ese señor nunca extendió el documento. Nos damos cuenta. La prueba documental dice, este señor ya pagó. Y los testigos están diciendo, este señor nunca ha pagado. Tengo dos pruebas ahí. Y las dos pruebas prácticamente me ponen en complicación porque ninguna de las dos está probándome nada, ¿verdad? O las dos están siendo pruebas de cosas que no pueden ser a la vez. Porque no puede ser que sí haya pagado y que no haya pagado. El documento me está diciendo sí pagó y los testigos me están diciendo no pagó. Entonces tengo una contradicción con las pruebas. ¿Qué pasaba en el procedimiento formulario? Pues en el procedimiento formulario todas las pruebas valían igual. Y como valían igual, el juez estaba en una situación complicada porque no sabía cómo resolver. Por eso en el procedimiento formulario, cuando el juez consideraba que las pruebas no eran suficientes como para que él pudiera tomar la decisión, cuando él consideraba que las pruebas no lograban fehacientemente demostrar los argumentos, el juez en el procedimiento formulario podía abstenerse de dictar la sentencia. En este procedimiento no. En este procedimiento hay prelación de la prueba. En el procedimiento extraordinario hay prelación de la prueba. Eso quiere decir que no todas las pruebas valen igual. ¿Y cuál prueba vale más? En el procedimiento extraordinario va a valer más la prueba documental. Entonces, ese mismo caso que antes habíamos planteado en el procedimiento formulario, en donde el juez en esa complicación podría resolver no dicto sentencia porque no hay fehaciente convicción sobre cuál es la situación, pues en este procedimiento ya no pasa eso, ¿verdad? En este procedimiento ya el juez no puede decir, ay, no, pero si los testigos dicen una cosa y el documento dice otra, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, ahora ya hay prelación de la prueba. Como hay prelación de la prueba, hay una prueba que es preferible a otra. Y la prueba preferible es la documental. En ese contexto, entonces, el juez dice, aunque los testigos estén diciendo eso, pero como el documento está diciendo,
que sí pagó y el documento es la prueba preferida, la prueba más importante, me voy a guiar por el documento. Por eso es que en el procedimiento extraordinario el juez no podía abstenerse de dictar sentencia. En el procedimiento extraordinario el juez tenía que dictar sentencia. No podía abstenerse, como ocurría en el procedimiento formulario. ¿Alguna duda? Sí, licenciado. Sí, licenciado, disculpe, perdón, con una molestia, licenciado. Usted hablaba sobre las notificaciones que se publican cuando no hay dirección, se publican en el despacho, en el juzgado, qué sé yo, y hay 10 días. Pero si la persona que va a ser notificada no se da por enterado y pasan esos 10 días, ¿qué sucede, licenciado? Estamos hablando del derecho romano, ¿verdad? Así es. Primero, si es verbal, se da por notificado. El magistrado le informó verbalmente al demandado. Si es por escrito, se le tuvo que haber entregado el escrito al demandado. Si es el actor el que ha preparado el documento, de igual manera, se le ha entregado al demandado. El único problema sería en el caso de los bandos, pero ahí lo que ocurre es que no se sabe localizar, no se sabe ubicar al demandado. Por eso es que ese es el medio que se utiliza. Y el procedimiento va a continuar porque se sabe que se tiene por notificado al demandado. Ok, gracias. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía otra pregunta. Diga. Usted hasta aquí nos ha explicado cómo es el procedimiento extraordinario en la fase in iure, pero en lo de medios de prueba mencionó a los jueces. Entonces, ¿seguimos en la fase in iure o ya pasamos a la fase in iudicio? No, seguimos, y no he dicho que hemos cambiado de fase. Ah, bueno, perdón, es que como mencionó a los jueces, yo me confundí ahí. Ah, sí, lo mencioné cuando hacía referencia al procedimiento formulario. Cuando mencionaba que en el procedimiento formulario el juez podía abstenerse de dictar sentencia porque los medios de prueba no eran convincentes. Entonces, bajo esas circunstancias, el juez decía no dicto sentencia. Eso en el procedimiento formulario. Y lo hice comparándolo con el procedimiento extraordinario. Pero aclaremos de una vez para evitarnos complicaciones. El procedimiento extraordinario, ya se los había dicho antes, el procedimiento extraordinario se va a resolver en una sola fase. ¿Ya? En una sola fase. ¿Se recuerdan cuando veíamos el procedimiento formulario y hablábamos de los recursos? Decíamos que la apelatio se utilizaba solamente cuando el proceso se resolvía en una sola fase, pero que eso no era común, porque lo común era 2 fases en el procedimiento formulario. Ahora el extraordinario, esa es la característica, es una sola fase. Oh, gracias, licenciado. Sí, claro, tiene más sentido, sí. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces en una sola fase, y esa es la fase que tenemos acá anotada, ¿verdad? Es la fase in iure. Pues estábamos hablando de esta fase in iure, que en esta fase in iure entonces tenemos el momento en el cual se presentan los medios de prueba, y que esos medios de prueba eran los mismos que ya antes habíamos explicado y que hay prelación, algo que no había antes, ¿verdad? La prelación de la prueba es algo novedoso en este procedimiento. El otro tema es la carga de la prueba. La carga de la prueba sigue teniendo las mismas características. La carga de la prueba corresponde al que afirma. El que afirma es el que tiene que probar.
Ahora, ¿qué ocurre si los medios de prueba que presentan las dos partes no son suficientes para lograr la convicción que necesita tener el juez para tomar una decisión? Si ese es el caso, si los medios de prueba no son suficientes, ahora el juez, el magistrado, es un magistrado juez. Ahora el magistrado juez tiene la posibilidad de pedir otros medios de prueba. Puede pedir medios de prueba de oficio. El juez, el magistrado juez de oficio puede venir y pedir medios de prueba. Eso es algo que no existía en el formulario. Por eso en el formulario me dan los medios de prueba a las dos partes y no estoy convencido, no resuelvo. Ahora me dan los medios de prueba a las dos partes y aún no estoy convencido, ¿qué me queda? Pues pedir otros, ¿ya? De oficio, el juez, el magistrado juez va a poder pedir medios de prueba. Por eso es que este magistrado juez no puede abstenerse de dictar sentencia. Él no puede venir y decir, es que no es suficiente con estos medios de prueba, no tengo convicción para resolver. No, no puede. Porque si lo que le han propuesto las partes le parece insuficiente, él de oficio puede pedir otros medios de prueba. Entonces, por esa razón es que en este procedimiento el juez, el magistrado, no puede abstenerse de dictar sentencia. Él tiene que dictar sentencia. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gracias. Bueno, ¿qué ocurre ahora cuando ya ha dictado sentencia? Aquí no hacemos mención de que la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, porque eso ya de cajón, ¿verdad? Desde el primer procedimiento que estudiamos de las acciones de ley, sabemos que las sentencias pueden ser absolutorias o condenatorias. Eso es válido para esto también. Bueno, la sentencia se va a dictar verbalmente. Como nos damos cuenta, entonces, este procedimiento es mucho más rápido que el anterior, ¿verdad? Solo tiene una fase. Ahora, ¿qué recursos se pueden utilizar ante esa sentencia? Esa sentencia que normalmente va a consistir en entregar una suma de dinero, entregar un bien o realizar una conducta. Eso es algo que va a contener la sentencia. Y ahí, otra vez, marquemos diferencia con el procedimiento formulario. En el procedimiento formulario, la sentencia normalmente consistía en tener que entregar una suma de dinero. El condenado tenía que entregar dinero, ¿ya? Eso era la sentencia en general. En el procedimiento formulario, si uno perdía un juicio, lo que iba a tener que entregar era una suma de dinero. ¿Para qué? Para reparar el daño que ha causado, ¿verdad? Era una suma de dinero la que había que entregar. Ahora, en este procedimiento extraordinario no siempre es entregar una suma de dinero. Ahora aquí hay más diversidad en la sentencia, porque la sentencia, así como puede representar, en el caso de una condena, tener que entregar una suma de dinero, también puede ser que me obligue a entregar otro bien, a entregar alguna cosa. O puede ser incluso que mediante la sentencia me obliguen a tener que realizar cierta conducta. Hay tres posibilidades en la sentencia. El contenido de la sentencia puede consistir en el pago de una suma, en la entrega de una cosa o en la práctica o realización de cierta conducta, no como en el procedimiento formulario. Allá solo consistía la sentencia en cuanto a su contenido al ser condenatoria en la entrega de una suma de dinero. Nos damos cuenta cómo la sentencia fue cambiando para el procedimiento extraordinario. Algo más que va a tener la sentencia es una condena en costas.
¿Y qué quiere decir que tiene una condena en costas? Eso también es una novedad con relación a lo que ocurría antes, porque resulta que ahora el que pierda el proceso va a tener que pagar las costas. Y es comprensible, ¿verdad? Es comprensible porque ahora iniciar un procedimiento implica más erogaciones que antes. Si lo vemos desde el lado de las partes, pues ahora resulta que ya no es que vayan solitos cada uno de los dos, actor y demandado, ¿verdad? Sino se hacen acompañar de un jurisprudente. Es decir, es más oneroso realizar un proceso ahora. Por el otro lado, antes quien resolvía el proceso era un juez particular, un ciudadano notable de Roma. Eso quiere decir que el Estado de Roma, ¿qué erogaciones hacía para poder realizar el procedimiento? Pues lo único que hacía era mantener al magistrado, ¿verdad? Pero se recuerdan ustedes que los magistrados al principio, durante la República, se caracterizaron por ocupar el cargo por elección, anualidad, gratuidad, ¿verdad? Gratuidad. Es decir, el Estado de Roma tampoco incurría en costos por tener un magistrado que apoyara en la solución de los conflictos en el procedimiento formulario o en las acciones de ley. El Estado tenía un magistrado, pero ese magistrado no cobraba. Entonces el Estado de Roma no tenía que cubrir costos ahí. El magistrado hacía su trabajo de manera gratuita. Ahora, el magistrado lo hacía de manera gratuita, pero no era él el que resolvía, sino nombraba a un juez. Y el juez tampoco cobraba. ¿Ya? Era un ciudadano notable al que le encargaban resolver un conflicto en concreto. El Estado de Roma no incurría en costos en esa época para poder resolver un conflicto jurídico de sus ciudadanos. Pero ahora en el extraordinario ya nos hemos ido adentrando en el imperio. Y ya en el imperio, los magistrados ya no tienen aquellas características que explicamos. Ya no existe la anualidad, ya no existe la gratuidad, ya no existe la electividad. Si ya no existen aquellas características que hemos estudiado, quiere decir que este magistrado es nombrado por el emperador, pero que también tiene derecho a una remuneración. Entonces el Estado de Roma tiene que pagarle a este magistrado que hace de juez también. El Estado de Roma tiene que incurrir en costos cuando permite que exista este camino para que sus ciudadanos resuelvan sus conflictos. Entonces, eso es lo que hace que el Estado de Roma ahora esté preocupado, porque está incurriendo en costos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es decir que en las sentencias se va a condenar en costas. A partir del procedimiento extraordinario va a existir la condena en costas. La sentencia va a contener una condena en costas. ¿Y a quién condena en costas? Al que pierda el procedimiento, al que pierda en la sentencia, al que sea condenado, o si es absolutoria, al actor, ¿verdad? Cualquiera de las dos partes puede ser condenada en costas. El que pierda el proceso es el condenado en costas. ¿Y esa condena en costas para qué va a servir? Para que el Estado de Roma pueda financiar ese proceso judicial que está llevando bajo su control. Entonces ahí tenemos otra diferencia entre el procedimiento extraordinario y el formulario. Hay condena en costas, pero eso también nos permite identificar otra diferencia. En el procedimiento extraordinario, el Estado de Roma es el que está administrando justicia. Ahora sí es 100% el Estado de Roma el que resuelve el conflicto jurídico y no como ocurría antes. Antes, al final de cuentas, quien resolvía era un juez, un ciudadano. Ahora no, ahora sí es el magistrado el que resuelve. Ahora el magistrado conoce y resuelve el conflicto, no como antes. Antes conocía y una vez había conocido, nombraba a un juez para que resolviera. Hoy no. Hoy el magistrado conoce y resuelve, y el magistrado es el representante del Estado de Roma. El Estado de Roma está administrando justicia, el Estado de Roma está incurriendo en costos, el Estado de Roma tiene bajo su control el procedimiento judicial,
Pero también por eso es que ahora está condenando en costas. ¿Alguna duda? Bueno, entonces hablemos de los recursos. ¿Qué pasa con los recursos? El recurso que vamos a tener ahora es la que ya antes habíamos explicado, la apelatio. ¿Ya? La apelatio va a ser el recurso que se va a tener. Solo la apelatio. Ya no existen los otros tres. Solo la apelatio. Ahora, hay 3 días para poder plantear la apelación. Justiniano amplió ese plazo a 10 días para poder plantear la apelación. ¿Cómo se puede plantear la apelación? Se puede plantear por escrito o de manera verbal. ¿Y cuál sería el camino? El camino sería ante el magistrado que resolvió el conflicto. Acudimos directamente al magistrado para que él, ¿qué hace cuando yo vengo y hago uso del recurso de apelación? El magistrado viene y dice, ay, no estuvieron de acuerdo con mi sentencia, ¿verdad? Entonces ahora vengo yo y elevo mi expediente, elevo mi sentencia para que la conozca un magistrado superior. El magistrado superior va a conocer de esa sentencia. Ahora, existe la posibilidad que venga yo magistrado y de abusivo le diga, mire usted, yo dicté sentencia conforme a derecho, no me esté molestando, no esté aquí con esa su impugnación. Si fuera el caso que la apelación no es aceptada por el magistrado que resolvió, entonces el que está haciendo uso del recurso puede ir directamente al magistrado superior y presentar allá su apelación. De igual manera, se le podría tramitar. Ahora, se recuerdan de la revocatio induplum, ¿verdad? Que era un castigo para que no se usara la revocatio, porque normalmente se pretendía usar para postergar el pago de una obligación. Bueno, pues ahora, como es la apelatio, y la apelatio es un recurso que está abierto ahí para que lo tomen todos, también existe la posibilidad de que alguien lo quiera usar para postergar el pago de la obligación. ¿Y cuánto tiempo se tardaba el trámite del recurso de apelación? 2 años más o menos. Entonces quiere decir que paso 2 años y no pago, ¿verdad? Entonces dijeron los romanos, pues hay que seguir con la práctica de disuadir a las personas del uso de los recursos, de los medios de impugnación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuadruplicar, dijeron. Imagínense, ahora era el cuádruple. Si el magistrado juez había resolvido que yo tenía que entregar 1000 haces o 1000 denarios ya, bueno, pues si hacía uso de la apelación y confirmaban la sentencia que había dictado el magistrado, entonces me iban a condenar no a dar 1000 denarios, sino a dar 4000 denarios. ¿Todo para qué? Para disuadir a las personas en el uso de este recurso. ¿Qué efectos tiene la sentencia? Una vez la sentencia queda firme, ya sea porque no se usaron los recursos o porque si se usaron fueron dados sin lugar y por tanto confirmada la sentencia, pues estando firme la sentencia, igual que en las ocasiones anteriores, se produce cosa juzgada, res judicata. Si se produce cosa juzgada, entonces vamos a tener, igual que en el caso anterior, la sentencia se vuelve una actio iudicati para el actor y para el demandado se vuelve una exceptio iudicati. Para el actor es una actio iudicati porque es la acción que le permite iniciar un nuevo procedimiento, pero es un procedimiento de ejecución, ¿verdad? Y para el demandado se vuelve una exceptio iudicati porque es el medio que va a tener para poder defenderse si en algún momento le pretenden iniciar un nuevo proceso por las mismas circunstancias. Entonces, esos son los efectos de la sentencia res judicati, que implica la actio iudicati para el actor y la exceptio iudicati para el demandado.
¿Cómo se procede a la ejecución de la sentencia? Bueno, si el condenado cumple con la sentencia, pues no hay que usar la ejecución, ¿verdad? Pero si el condenado no quiere cumplir con la sentencia, entonces sí nos vamos a la ejecución de la sentencia. Usamos la sentencia como un actio iudicati y comenzamos el procedimiento de ejecución. ¿Y cuáles serán las opciones? La aprehensión de la cosa, manu militani. Esa era una, la aprehensión de la cosa, que es ir y tomar las cosas, ¿verdad? Porque se recuerdan, la sentencia en qué consistía, en la entrega de una suma de dinero o en la entrega de una cosa. Entonces, si aquel no quiere entregar la cosa, pues vamos y la tomamos en este procedimiento de ejecución. De igual manera está el secuestro de la cosa, el pignus ex causa judicati captum. Entonces aquí otra vez es de ir y tomar la cosa también, ir y secuestrar la cosa cuando no la quieren entregar. Y la tercera opción para ejecución es las medidas coercitivas, que lo que implica es que si en la sentencia alguien ha sido condenado a tener que realizar una conducta y no quiere asumir la conducta, pues entonces lo que quedan son medidas coercitivas para obligarlo a que se comporte conforme a la sentencia. Eso es lo que se puede lograr en una ejecución de sentencia. ¿Alguna duda? Yo, licenciado, disculpe, Diga. ¿cuál es la diferencia entre la aprehensión de la cosa y el secuestro? Porque por su explicación en ambas se toma la cosa, entonces, ¿cuál es la diferencia? Veamos. En una es, las dos significan quitar, ¿verdad? En las dos le vamos a quitar la cosa al demandado. Imaginémonos que el condenado tiene la obligación de entregar un esclavo en particular. Si su obligación es entregar un esclavo en particular, pues entonces, ¿qué es lo que cabe? Lo que cabe es la aprehensión. Vamos a aprender la cosa. Ahora, si se trata de cosas que se tienen resguardadas, por ejemplo, imaginémonos que hay dos personas que han celebrado un contrato. Este es un contrato de depósito. Eso quiere decir que vine yo y le entregué a alguien un bien, pero le entregué el bien no para que lo use, sino para que lo guarde. Entonces, si ese fuera el caso, ahí sí estaríamos ante un secuestro. El secuestro entonces implica más el, el tomar las cosas, pero tomar las cosas que no están en uso, sino que están resguardadas, están eh, solamente con obligación de conservar, no para disfrutar. Por ejemplo, déjeme buscar un ejemplo que nos ayude a aclarar más la situación. Imaginémonos un contrato. En el contrato es más o menos aquel que hemos explicado antes, que se entendía como una especulación. Viene una persona y le entrega 1000 haces a otra. Dos ciudadanos romanos entregan 1000 haces. Entonces, como le entregó 1000 haces,
ahora tiene la obligación de devolver los 1000 haces, pero no cumple conforme al contrato, entonces se inicia un procedimiento. Bajo ese procedimiento, entonces llega el momento en que tiene que entregar los 1000 haces. Ahora, como no quiere entregarlos aún después de tener sentencia condenatoria, los 1000 haces, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo apreender o puedo secuestrar. En este caso, la aprehensión sería sobre lo que él tiene en uso. Pero si él lo que tiene son los bienes resguardados, entonces sería el secuestro. Si yo voy y para pagar lo que él debe, tomo una de sus reses, uno de sus esclavos, por ejemplo, estaría en la aprehensión de la cosa, ¿ya? Tomo, aprendo las cosas. Ahora, si lo que hago es, por ejemplo, considerar lo que él podría tener guardado o depositado o custodiado en otro lugar, entonces lo que voy a hacer es un secuestro de las cosas. Eso es más o menos la diferencia que podemos identificar entre aprender y secuestrar. Aprender es tomar lo que está en movimiento, en uso, en tanto que secuestrar es tomar las cosas que están custodiadas, guardadas, resguardadas. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Podríamos tardes. ver el secuestro como lo que ahora es un embargo? Pues, por darnos una idea. Sí, podríamos verlo como lo que hoy es el embargo. Sí se parece más al embargo. Ok, licenciado, gracias. Y una última, ¿la aprehensión y el secuestro de las cosas las realizaba el actor solamente o acompañado del magistrado? No, ahí es con la participación del magistrado. Ok, En las 3 cosas hay participación del magistrado, en las 3 posibles ejecuciones. ok, gracias. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces con esto estamos terminando el tercer procedimiento, el extraordinario. Y con eso concluimos nuestra segunda unidad. El próximo día estaríamos comenzando con la tercera unidad. La tercera unidad es sobre las cosas, sobre los derechos reales. Eh, Voy a colocar, igual que en las ocasiones anteriores, un ejercicio en Moodle para que lo resolvamos, que tiene que ver con estos 3 procedimientos. Este ejercicio lo coloco el jueves de esta semana y ustedes tienen todo el día para resolverlo. Con relación a estas actividades, les aclaro, por favor, llevamos 2. Con esta que haríamos esta semana tenemos 3. Yo espero llegar a tener 5. ¿Qué vamos a hacer con esas 5 actividades? Pues vamos a tener el chance de perder una de las 5, ¿ya? ¿Y por qué vamos a perder una de las 5? Podemos perderla porque no pudimos conectarnos, porque se nos olvidó o porque saqué la nota baja en esa quinta unidad, en esa quinta actividad. Solo voy a tomar las 4 que tengan las notas más altas. Voy a excluir aquella en la que tengan 0 porque no participaron o porque no contestaron o porque se les olvidó, o aquella que sea la nota más baja de las 5 que ustedes alcancen. Si alguien tiene 9, 10, 10, 10, 10, pues solo le tomaré los 4 10, es verdad, y dejaré el 9 por fuera. Entonces, las 4 notas más altas de las 5 se van a tomar, se van a promediar, y ese será el valor que agreguemos al segundo parcial. Entonces, si no hay más dudas, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente en clases el próximo jueves. Ese mismo día tenemos la actividad relacionada con los procedimientos judiciales de Roma. Muchas gracias, feliz tarde. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado.
Gracias, Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. tarde, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente, Feliz tarde, Lick. igualmente, Feliz tarde, Lick. igualmente. Alejandra Hernández. ¿Iba a hablar Alejandra Hernández?